Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama El Eclipse, del escritor Augusto Monterroso, que es un escritor que nació en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, y muere exiliado en México en el año 2003 a los 81 años de edad. Este escritor generalmente destaca en cuentos y también en microcuentos, tiene pequeños relatos, como El Eclipse es un pequeño relato. Y además, lo primero que se me viene a la mente cuando escucho Augusto Monterroso es el famoso cuento más, el cuento más breve del mundo, como se conoce. Es cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí, que es un cuento que por mucho tiempo fue considerado el cuento más corto, luego ya salieron otros cuentos más cortos, pero es debatible si los cuentos más cortos en realidad son cuentos o solo son palabras, ¿no? Oraciones. Eh, pero como digo, tiene este mérito de que mucho tiempo fue considerado como el cuento más corto del mundo. Ahora voy a hablarles acerca del cuento El Eclipse. Es un cuento que en lo personal lo considero muy interesante y es muy cortito, pero se puede profundizar y analizar. Eh, Vemos que el personaje es un personaje que se llama Bartolomé Arrazola, que es un fray español. Y vemos que estamos en la época de cuando los españoles vinieron a América a conquistarnos y empiezan a evangelizar a las tribus indígenas que van encontrando. Entonces, este personaje principal que se llama Bartolomé Arzola viene a la selva de Guatemala a evangelizar, mandado por el rey de esa época, por Carlos V. Entonces, la función de Bartolomé Arzola en Guatemala, en la selva de Guatemala, va a ser evangelizar. Pero está dentro de una selva, todavía es un territorio inexplorado, no está muy explorado. eh, la selva es enigmática, es grande, es peligrosa y él se pierde en esta selva. Y como mencioné, acá lo menciono, ¿no? Apresado en la selva, implacable y definitiva. Es decir, se siente pequeño en esta selva tan grande. Y automáticamente, una vez que está perdido, dice, voy a morir en esta selva, voy a morir, estoy perdido, no sé qué hacer. Así que se resigna ya, ¿no? Ya tiene simplemente deseos de morir, porque sabe que no puede hacer nada ahí, ya no sabe cómo salir de ahí. Eh, Así que queda dormido y cuando se levanta ve que hay una tribu indígena que lo lleva como un altar a matarlo. Y para él esto es un alivio, porque como él ya se da por muerto, pero todavía no sabía cómo, es decir, ya no sabía cómo salir en la selva, pero no sabía cómo morir, ahora sí conoce que va a morir, en este caso sacrificado por esta cultura indígena, que luego descubrimos que son los mayas. En, Luego, antes deseaba morir, pero luego dice, tengo una pequeña oportunidad para salvarme. ¿Por qué? Porque él sabe hablar algunos idiomas nativos, ¿no? Puede hablar con ellos. ¿Por qué? Porque su misión de él era evangelizar a distintas tribus, entonces ya tenía experiencias, había unas 3 lenguas nativas. Entonces dice, voy a hablar con ellos. Y recordó, por los libros que él había leído de Aristóteles, que ese día eh, iba a haber un eclipse solar. Entonces dice, voy a traer esto a mi favor. Y le dice a los indígenas que si es que no lo sueltan y lo matan, él va a hacer que el sol se oscurezca. Él tiene ese poder, dice, de hacer que el sol se oscurezca, así que mejor que lo suelten. Y bueno, estos indígenas se ven a sí mismos, hablan un rato y luego ven que no le hacen caso y lo matan, le sacan el corazón y lo sacrifican a los dioses. Y mientras lo están sacrificando, uno de ellos empieza a recitar eh, todas las fechas que él sabe, gracias a los mayas, del códice maya, de todas las fechas de los eclipses solares y lunares. Y así acaba. Es decir, este hombre les amenaza diciendo que él puede oscurecer el sol, pero realmente los indígenas ya sabían que no es que él pueda oscurecer el sol, sino que iba a pasar eso porque hay un eclipse. Y es más, los mayas ya tenían todas las fechas de los eclipses en su códice. Entonces no fueron engañados por este hombre porque ya sabían lo que era un eclipse. Y así acaba. Y lo que podemos analizar primero, un tema importante es que este hombre subestima a los indígenas. Él dice, yo tengo conocimiento, soy europeo, eh, tenemos a la historia de Aristóteles, los libros, porque la cultura europea se basaba mucho en libros, ¿no? De generación en generación, entonces puede leer a grandes como Aristóteles, y Aristóteles le había dicho, bueno, le había dicho no, había escrito un libro hace mucho sobre,
explicando sobre las fechas de los eclipses. Entonces, él, orgulloso, piensa que sabe más que los indígenas y piensa que ellos no deben tener ni idea que es un eclipse. Por su parte, la cultura americana, la cultura, en este caso los mayas, sabe muchísimo de eso, sabe muchísimo sobre el cielo, de astrología, sabe muchísimo de astronomía. ¿Por qué? Porque ellos siempre veían el cielo, ya sea para algo religioso, porque creen muchos en los dioses, y también para saber cuándo va a llover, cuándo pueden hacer cultivos, pero también algo mucho más eh, religioso, ¿no? Entonces los mayas ya conocían esto. Entonces lo primero que podemos ver es que hay una subestimación de este español, de Bartolomé, hacia las culturas indígenas, pensando, decir, bueno, estos son ignorantes, no saben lo que yo sé y les puedo engañar. Y acá les demostró que no los pudo engañar porque esta cultura ya sabía mucho de estos temas, ¿no? De astronómicos, de eclipses. Otro tema importante es el tema de los choques culturales. Eh, Como mencioné, la cultura europea, en este caso el español, eh, tiene los conocimientos a través de libros, es decir, él había leído mucho de Aristóteles, de los griegos que habían escrito, ¿no? Y esos conocimientos van de generación en generación. Pero las culturas mesoamericanas, las culturas americanas, también tienen conocimientos, ya sea escritos en sus códices o también de manera oral, de generación en generación. En el caso europeo generalmente es más escrito, en el caso americano es más hablado, pero bueno, también como mencioné habían escrito en su calendario. Eh, y la cultura maya también es una cultura que fue muy inteligente, hicieron muchos avances, ¿no? Que quizás en Europa no apreciaban, ¿no? De repente los veían más como gente sin cultura, que no conocían nada, pero no, era lo contrario, ellos también habían desarrollado su propia cultura, su propio lenguaje, su manera de ver el cielo, de interpretar a los dioses. También vemos un tema de que para la cultura maya el sacrificio era muy importante. Eh, Ellos eh, mataron a este hombre, este extranjero, para darle a los dioses. Y ellos creían de alguna manera que sacrificando a las personas hacia los dioses podías mantener el orden en el mundo, ¿no? Equilibrar el orden en el mundo y aparte de estar bien con los dioses. Así que no creyeron a este hombre que decía que iba a eclipsar, que iba a oscurecer al sol, y más bien decían, este hombre lo necesitamos para sacrificarlo, nos quiere mentir, es un mentiroso, y nosotros necesitamos a este hombre para sacrificarlo y darle a los dioses y que bueno, que los dioses le retribuyan, ¿no? Entonces vemos que hay un choque cultural muy fuerte. España y Europa tienen su visión del mundo, pero no hay que subestimar también la visión del mundo americano, ¿no? En este caso las tribus, en este caso los mayas, ¿no? Eh, que tenían una cultura muy inteligente y muy avanzada y sabían leer muy bien el cielo y creían en los dioses y en los sacrificios. Entonces, en el cuento yo veo un choque cultural muy claro entre el mundo europeo, el mundo español y el mundo americano, por así decirlo, en este caso de la cultura maya. Y como mencioné también la manera visto como de menos, ¿no? Como español mirando en este caso menos a esta cultura. Eh, Algo que también me llamó la atención al principio, ¿no? Este hombre pasó de estar perdido en la selva y creyéndose casi muerto y deseando morir por un momento creer decirle a la tribu que él podía oscurecer el sol, ¿no? Es decir, pasó de pensar que ya estaba muriendo, que estaba en las últimas, a jugar a la otra carta, de salvarse, de sobrevivir y de ver cómo hacerlo y en este caso atribuirse de una manera como si fuera un dios y fuera capaz de oscurecer por él el sol cuando no era así, cuando era simplemente algo que siempre sucede, algo astronómico. Bueno, y así acaba el cuento y el análisis que le puedo dar. Si les gustó, denle like, suscríbanse, si tienen alguna opinión me lo pueden dejar abajo
también alguna recomendación de alguno que algún cuento o novela que quieren que haga. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en un próximo video.